las clases de vectores, ahora vamos a ver el método analítico para que podamos sumar dos o más vectores. Para este método vamos a ocupar álgebra y trigonometría. O sea que el método analítico es un método donde ya se aplican matemáticas directamente. Por lo tanto, es un método que nos va a arrojar valores precisos, no como el método gráfico en el cual nos podría dar incertidumbre en la medida, dado a que depende de la capacidad de las personas para poder realizar diagramas y mediciones, lo cual altera un poco el resultado. Con este método se debe de dar un resultado más exacto, mucho más preciso. De hecho, tiene que ser exacto porque se utiliza la matemática. Bueno, pues veamos esta clase. En este caso, se requieren algunos procedimientos y conocimientos básicos en geometría y trigonometría, ya que se trata de obtener proyecciones horizontales y verticales. Algo que vamos a ver mucho es cómo vamos a buscar las proyecciones horizontales y verticales de los distintos vectores que estemos analizando. Recuerden que pueden ser 2, 3, 4, porque nuestra intención es sumar esos vectores. Entonces vamos a buscar las proyecciones, tanto horizontales como verticales, de los vectores que vayamos a sumar. Cuando ya tenemos esas proyecciones, que también se conocen como componentes, la suma se realizará de manera directa a través de aritméticamente, o sea, números. Y utilizaremos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos servirá para determinar la magnitud resultante. Y también vamos a ocupar funciones trigonométricas. En este caso vamos a ocupar la función tangente para calcular el ángulo de dirección. Básicamente se trata de formar triángulos. Lo que vamos a hacer es formar triángulos rectángulos, ¿sí? Con esas proyecciones, bueno, más bien cuando nosotros busquemos esas proyecciones o componentes en los ejes X y Y, verán que lo que formamos son triángulos rectángulos. Y para eso vamos a ocupar funciones trigonométricas en función de alguno de esos ángulos de esos triángulos rectángulos. Recuerden que los triángulos rectángulos ocupamos el teorema de Pitágoras. Precisamente se aplica de la aplicación directa es cuando, de hecho, el teorema de Pitágoras surge de un triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas están dadas para para triángulos rectángulos. Las funciones trigonométricas que ustedes conocen o vieron en cursos de matemáticas 3, en trigonometría, cuando llevaron matemáticas 3 en tercer semestre, las funciones trigonométricas que vieron eran para triángulos rectángulos, no eran para cualquier tipo de triángulo, de los distintos triángulos que hay. Y el teorema de Pitágoras surge también del triángulo rectángulo. Voy a tratar de explicar lo más posible las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, sin ahondar en ese tema, porque ese no es el tema que vamos a ver, sino que más bien son herramientas que ustedes ya deberían de conocer, pero bueno, de todos modos se los voy a tratar de explicar a detalle las cosas que se ocupan para vectores, ¿sí? No voy a profundizar en el teorema de Pitágoras y no voy a profundizar en las funciones trigonométricas. Conexión. ¿Qué es lo que necesitan saber ustedes para este tema de la suma de vectores analíticamente? Bueno, pues como saben, las matemáticas es el lenguaje en el que se expresan muchas de las conclusiones de la física y han sido una poderosa herramienta de trabajo. O sea, la física está basada y se nutre del lenguaje matemático. De hecho, todas las ciencias están basadas en el lenguaje matemático. La matemática son los cimientos de todas las ciencias: biología, química, física, psicología. La ciencia que ustedes me digan
está sustentada en el lenguaje matemático. Pues bueno, para la suma de vectores por el método analítico, o sea, el método matemático, recurriremos al uso de ecuaciones aritméticas y básicamente vamos a ocupar solamente tres de las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Lo que necesitan saber es funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Pero de las funciones trigonométricas, recuerden que hay 6. Nos vamos a centrar nada más en 3 en este caso. Se pueden utilizar con las 6, de hecho, pero con 3 son más que suficientes. De hecho, las funciones trigonométricas, como ustedes sabrán, son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son 6. 3 de las cuales son inversas de las otras 3. No quiero profundizar en eso. Vamos a ocupar seno, coseno y tangente, nada más. Y el teorema de Pitágoras. ¿Qué establece el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo, la característica de un triángulo rectángulo es que en uno de sus ángulos es de exactamente 90 grados. Aquí tenemos 90 grados. En cualquiera de los ángulos, si tuviéramos 90 grados, ya podemos ocupar el teorema de Pitágoras. Ok, el teorema de Pitágoras relaciona o nos dice que el lado más grande, que le llamamos hipotenusa, un triángulo debe tener 3 lados. La característica es que en el rectángulo uno de esos 3 lados va a ser más grande que los otros 2. Bueno, pues a ese lado que es más grande, que precisamente está enfrente del de 90 grados, se le conoce como hipotenusa. En este triángulo rectángulo que representa aquí, la hipotenusa o el lado más largo es el lado C, que se va a conocer como hipotenusa. Pues este valor de C, si yo lo elevo al cuadrado, va a ser igual a sumar A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que el lado más grande elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado. Más adelante les presento la fórmula y las funciones trigonométricas que vamos a ver son seno, coseno y tangente. Bueno, las funciones trigonométricas lo que hacen es relacionar los lados de un triángulo rectángulo, pero en función de alguno de sus ángulos, que no sea el de 90 grados. O sea, para este ángulo yo puedo obtener sus funciones trigonométricas. Para este ángulo de acá también puedo obtener sus funciones trigonométricas. Y estas funciones trigonométricas de este ángulo son distintas a las funciones trigonométricas de este. Porque para cada ángulo, esa relación que existe entre los lados es distinta para cada uno de esos lados. Trataré de no profundizar en estas funciones trigonométricas, pero bueno. Si yo quiero conocer las funciones trigonométricas de este ángulo alfa que marqué en rojo aquí, podría obtener 6 funciones trigonométricas. Pero solo para este tema vamos a aplicar seno, coseno y tangente. Bueno, el seno de este ángulo es igual a entre C. ¿Qué quiere decir eso? Que el seno es el lado opuesto al ángulo dividido entre el lado más largo. El coseno es el lado que está al lado del ángulo, pero que no es el más grande, dividido entre el más grande. Y la tangente dice que la tangente de este ángulo es el lado opuesto dividido entre su lado que está pegado a ese ángulo, pero que no sea el lado más grande, la hipotenusa, o sea, que sea el lado, uno de los lados chicos, pero que no sea la hipotenusa. Entonces, en un triángulo rectángulo tenemos dos ángulos, un ángulo de 90 grados, una hipotenusa, que es el lado más largo, y lados cortos. Los lados cortos se les conoce como catetos. Van a ser catetos opuestos o catetos adyacentes
dependiendo del ángulo que tengamos como referencia. Ojo, ese ángulo tiene que ser cualquiera de los dos que no sea el rectángulo. Por ejemplo, para este ángulo, su cateto adyacente es B. Su cateto opuesto es A. Los catetos no son la hipotenusa, el lado más largo, ¿ok? Ahora, si yo tuviera como referencia este ángulo, su hipotenusa va a seguir siendo C, porque es el lado más largo del triángulo. Pero para este ángulo de acá arriba, su cateto opuesto sería B, porque es el que está enfrente de él, está opuesto a él. Y su cateto adyacente sería A. Entonces eso hace que las funciones trigonométricas, dependiendo del ángulo que tengan como referencia, van a cambiar. Entonces, van a ocupar seno, coseno y tangente. Verán que todo esto es muy sencillo. Nada más quería darles esta introducción del teorema de Pitágoras, que relaciona los cuadrados de los lados y las funciones trigonométricas que relacionan los lados de un triángulo en función de uno de los ángulos que no sea el de 90 grados. Verán que será más sencillo un poco más adelante. Para eso en esta clase veremos un caso, un ejemplo. Aparte grabaré otro video donde pondré otro ejemplo donde ya lo haga de manera más directa. En este ejemplo de esta clase me iré paso por paso y me iré deteniendo en cosas muy particulares para que les quede de mejor manera explicado. En el otro video, en el otro ejemplo que vean, verán que será más rápido y más sencillo, sin tanta explicación. Bueno, en este ejemplo nos dicen, dos caballos jalan una pesada roca para moverla. Esta roca es jalada por dos caballos. Uno de esos caballos aplica una fuerza de 3000 newtons y el otro tira con una fuerza de 2500 newtons. Ambos caballos forman un ángulo de 30 grados en las cuerdas donde se está jalando a la roca, ¿no? Se forma un ángulo de 30 grados. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que calcule la magnitud de la fuerza resultante y la dirección. O sea, ¿con qué tanta fuerza se va a mover esta roca? Esa es la magnitud. ¿Y cuál será la dirección? Es el ángulo hacia donde se va a mover. Si el caballo, vamos a llamar a esta cuerda caballo 1 y a esta cuerda la vamos a llamar caballo 2. ¿Por qué puedo aplicar vectores? Porque estoy hablando de fuerzas. Aquí tengo la unidad de medida, newtons. Newtons es una unidad de fuerza. Como estoy ocupando fuerzas, puedo ocupar vectores. Recuerden que pueden ocupar vectores en fuerzas, en desplazamientos, en aceleraciones, en velocidades. ¿Sí? Eso es las 4 cosas que yo quiero que les quede claro de aplicaciones de vectores para este curso. Fuerzas, desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Y aquí estamos ocupando fuerzas, por lo tanto puedo ocupar vectores. Tenemos al caballo 1 que está jalando con una fuerza de 30 newtons. Tenemos al caballo 2 que está jalando con una fuerza de 2500 newtons. Entre ellos, la cuerda que está jalando a la piedra es de 30 grados. Entonces me piden con qué tanta fuerza se va a mover esta piedra y hacia qué dirección. Como los caballos vean las flechitas, como están jalando hacia acá y hacia acá, es lógico que la piedra se tenga que mover a alguna parte de aquí adentro. No se va a mover hacia acá, no se va a mover hacia acá o hacia acá. ¿Sí? Es lógico que lo que encontremos sea por aquí. Y como les expliqué en la clase pasada, como los dos vectores que quiero sumar, las dos fuerzas que quiero sumar, no son vectores colineales porque no están aplicándose hacia la misma dirección. De hecho, entre los dos hay un ángulo. Por lo tanto, no nada más es sumar la fuerza. O sea, no voy a agarrar, profe, pues el resultado de esta suma sería 3000 más 2500 igual a 5500. Claro que dará algo aproximado a 5500, pero no ni tampoco muy cercano. Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro.
Como no son colineales, no los puedo sumar directamente. Y, profe, pero este caballo tiene más fuerza que este, entonces la roca se va a ir hacia acá. Sí, el resultado, haciendo un análisis así visual de la gráfica que tenemos aquí, es que esta roca sí se va a mover más tendido hacia acá arriba que hacia acá abajo, porque ese caballo está jalando con más fuerza. Pero bueno, a ver, denme el ángulo así nada más visualmente, no se puede, ¿verdad? Entonces para eso existen las matemáticas. Vamos a ver exactamente con qué ángulo se va a mover esta piedra y la suma vectorial que nos daría esto. Para eso recuerden que ocupamos, como dije acá previamente, métodos de geometría y trigonometría. Bueno, pues en geometría ocupamos el plano cartesiano. Entonces aquí vamos a trazar un plano cartesiano donde nuestro origen sea precisamente este punto. Entonces comenzamos. Para realizar la suma de vectores mediante este método, que es el método analítico, lo primero es obtener las componentes horizontales y verticales, o sea, las proyecciones que les mencioné hace un momento. Vamos a encontrar componentes de cada uno de los vectores. En este caso tenemos dos vectores. Considerando el primer vector de la suma para este ejercicio, el diagrama quedaría representado de la siguiente manera. Primero analizo el primer vector. O sea, lo que voy a analizar es el vector fuerza 1 al caballo 1, que tiene 3000 newtons de fuerza. Entonces, si yo aquí trazara un eje coordenado, aquí el eje Y y acá el eje X, yo obtendría esto. A ver si lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí está. ¿Por qué 15 grados? Porque aquí el eje coordenado yo lo tracé verticalmente. Entonces, este vector realmente se está moviendo 15 grados hacia arriba y 15 grados negativos hacia abajo. Como estoy analizando el vector 1, entonces tengo un ángulo de 30 grados para la fuerza 1 al caballo número 1. Entonces tendría este diagrama. Bueno, en este diagrama, como ven, este vector grande que está aquí es el vector del caballo número 1, que tiene una fuerza. Como estoy hablando de fuerzas, al vector lo voy a poner F mayúscula y estoy hablando del vector número 1, la fuerza número 1. Si estuvieran hablando de velocidades, aquí hubiera una V, si fuera aceleración, una A, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto de fuerza 1 igual a 3000 newtons me lo da el problema. No lo tengo que andar calculando, eso me lo da el problema. Y lo que tengo que calcular son, de este vector tengo que encontrar dos componentes, la componente horizontal y la componente vertical para este vector del caballo número 1. Y así para todos los vectores que tengan que hacer, tienen que encontrar la componente horizontal y la componente vertical. Y análogamente esto es como si pusieran un foco, acá arriba una lamparita, un foco, y vean la sombra que se proyectaría en el eje X. ¿Sí? Esa sombra que se proyectaría, si acá arriba hubiera un foco, aquí arriba hubiera una lámpara, este vector de aquí me daría una sombra. ¿Sí? Esa sombra sería, y la voy a llamar la fuerza 1, pero en X. ¿Sí? Vean cómo este vector de aquí es más grande que este vector de acá abajo. Si ustedes lo acostaran, verían que el vector fuerza 1 llegaría hasta acá. Entonces, su proyección en X no es igual a la proyección en F. Pues lo que quiero encontrar es esta proyección en X. ¿Cómo? Viendo como si hubiera una lamparita, su sombra. Y para la proyección en Y es como si acá la lamparita estuviera apuntando de aquí hacia acá. Tuviera una lámpara apuntando de aquí hacia acá. Entonces me daría una sombra en el eje Y. Esa sombra sería este. Entonces lo que tengo que calcular es la fuerza 1, pero de su proyección en X, y la fuerza 1
pero su proyección en Y. Más adelante vamos a hacer F2 de X y F2 de Y, pero es lo mismo. Ok, entonces, ya que les expliqué lo de las componentes o las proyecciones, que son como las sombras que se dan en el eje X y en el eje Y, esto que está aquí es lo que yo les lo que les acabo de comentar, donde F1X, o sea, este de aquí, y Fy de acá, F1Y, son las componentes del vector este. O sea, son las sombras de este vector, sus proyecciones sobre los ejes. Como les dije, esta es la proyección de este vector sobre este eje y esta es la proyección de este vector sobre el eje Y. Entonces, lo que vamos a hacer es, o más bien otra analogía sería que este vector, el vector F1, es la suma vectorial de sus proyecciones. O sea, si yo sumara F1X más F1Y, me daría como resultado F1. Para obtener la magnitud de cada una de las proyecciones requeriremos de funciones trigonométricas. Bueno, la magnitud de este vector sé que es 3000, pero la magnitud de este no la conozco, ni la magnitud de esta la conozco. Entonces, para conocer estas magnitudes ocupamos funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas las ocupamos en triángulos, rectángulos. Entonces, este diagrama que está aquí lo puedo transformar a este diagrama de aquí abajo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, este vectorcito que está aquí lo trasladé con esa misma dirección acá. Nada más lo moví. Este vector lo moví para acá. También pude haber hecho que este vector con esta dirección lo hubiera movido acá arriba. Pero en este caso, este vector pequeño, así como está, con esa magnitud, o sea, con esa distancia y ese mismo ángulo, lo moví hacia acá. O sea, la proyección de ese vector que estaba acá, simplemente lo trasladé para acá. ¿Para qué? Para que se visualice un triángulo rectángulo. Vean cómo aquí tengo un triángulo rectángulo. Aquí tendría un ángulo de 90 grados. Aquí tengo un ángulo de 15 grados, porque eso me lo daba ya el ejemplo de que los dos caballos tenían un ángulo de 30 grados, por lo tanto el de arriba tiene 15 grados. Ya tengo este triángulo. ¿Sí? Este triángulo, este vector de acá tiene una magnitud de 3000, este vector no conozco su magnitud y este vector no conozco su magnitud, pero las quiero encontrar. De este triángulo solamente tengo dos informaciones. Tengo la información de este de aquí, que para este triángulo rectángulo es el lado más grande, o sea, la hipotenusa. Entonces, si tengo la hipotenusa y tengo uno de sus ángulos, ¿qué creen? Las funciones trigonométricas me dan cuánto debe de medir esto y cuánto debe de medir eso. Una de sus aplicaciones fundamentales de las funciones trigonométricas es eso, resolver triángulos rectángulos. Entonces, la fuerza 1x y la fuerza 2y son catetos. ¿Por qué son catetos? Porque son los lados más pequeños del triángulo rectángulo que se forma. El lado más grande de la hipotenusa es este. Entonces este es un cateto y este es un cateto. Como lo voy a hacer en función de este ángulo, este sería el cateto opuesto y este sería su cateto pegado o su cateto adyacente. Y la hipotenusa sería F1, o sea, la hipotenusa al lado más grande es la magnitud del vector número 1. Y lo voy a hacer en función del ángulo que conozco, que es el de 15 grados. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular las componentes. Lo puse en rojo porque todo esto que les expliqué hasta ahorita, nada más es para que lo comprendan. Pero realmente lo que tienen que hacer es las cosas que están en rojo. Entonces, para calcular la magnitud de F1 de X, o sea, qué tan largo es este vector, lo que se hace es función trigonométrica. ¿Pero qué función trigonométrica? Les dije que vamos a ocupar tres: seno, coseno y tangente. Cuando estén en X,
siempre van a ocupar la función coseno. Pero ¿por qué sale la función coseno? Profe, pero explíquenos por qué la función coseno y no la otra. Bueno, el coseno de cualquier ángulo, el coseno de cualquier ángulo es, eso ya ustedes lo vieron en trigonometría y saben que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Sí? Pero ¿por qué? Vean, tengo este ángulo de 15 grados y lo que yo quiero calcular es f1 de x, o sea, quiero calcular esta distancia de acá. La función trigonométrica coseno me dice que es cateto adyacente a este ángulo. ¿Qué ángulo? El de 15 grados. ¿Quién es el cateto adyacente a este ángulo? Este de aquí. Entonces lo relaciona, es parte de él, entre la hipotenusa, entre este de acá, que la conozco. Como conozco la hipotenusa, me conviene ocupar coseno. El seno de un ángulo, o sea, si yo quisiera calcular el seno de 15 grados, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. Pero yo no estoy calculando el cateto opuesto, estoy calculando el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica para este ángulo me relaciona lo que quiero calcular y lo que ya conozco? La única que me relaciona eso es el coseno. Entonces, a partir de ahorita, cuando vayan a ocupar una componente en X, lo van a hacer con coseno, porque el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, eso nos dice lo siguiente, que para este triángulo de aquí, el coseno de este ángulo va a ser cateto adyacente, que es f1x, entre la hipotenusa, donde la hipotenusa es el vector f1. Entonces, lo que yo quiero calcular es f1 de x, o sea, este de aquí. Entonces, pues esta ecuación lo despejo. ¿Qué le estorba a lo que yo quiero encontrar para que esté solito, digamos? Que está siendo dividido por f1. Entonces, si está siendo dividido, vulgarmente decimos, pasa, si está dividiendo, pasa multiplicando. Realmente, matemáticamente, lo que ocurre es que yo a ambos lados de la ecuación multiplico por f1. Le aplico la misma, multiplico f1 a este lado y multiplico f1 por este lado. Entonces f1 entre f1 se vuelve un 1 y nada más no queda esto, pero bueno. Vulgarmente decimos, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me quedaría que f1 de x sería igual a multiplicar la, la fuerza 1, que es esta, 3000 newtons, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? 15 grados. Entonces, para el cálculo de f1 de x, lo único que tienen que hacer es esto de acá. Multiplicar el vector grandote por el coseno del ángulo. O sea, multiplicar 3000 por coseno de 15. Realmente cuando ya ustedes me hagan los cálculos, me pueden mostrar nada más esto. Todo esto es de dónde proviene esto. Nada más me pueden escribir esto. La componente f1 de x, como es en x, voy a ocupar coseno y lo que tengo que hacer es multiplicar 3000 newtons por el coseno de 15 grados. 3000 newtons por el coseno de 15 grados. Agarran su calculadora, ponen en su calculadora 3000 por cos 15, le ponen igual y les debe de dar esto. 2897.78. Entonces, este vector va a tener una componente de magnitud 2897.78. ¿En qué dirección? En la dirección de 0 grados. Para cuando quieran calcular la fuerza 1, como les expliqué hace rato, ahora quiero calcular esta magnitud. ¿Qué función trigonométrica me conviene para este ángulo? La de seno. ¿Por qué? Porque seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Lo que quiero encontrar entre lo que ya conozco, 3000.
Por eso ocupo seno. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, para este triángulo, el seno de ese ángulo sería F1y entre F1. F1y entre F1. Entonces, de aquí despejo F1y y me queda de esta manera. Por lo tanto, cuando quieran calcular una componente en y, lo único que tienen que hacer es multiplicar 3000 por el seno de 15 grados. Para cuando quieran calcular una componente en y, van a multiplicar el vector que conocen por el seno de 15, por el seno de ese ángulo, en este caso es 15 grados. Y ese resultado va a ser la magnitud que va a tener este vector. ¿En qué dirección? En la dirección de 90 grados, porque estoy hablando de que esto es un triángulo rectángulo, que hay 90 grados. Entonces, para una componente en X es el vector que conozco por coseno del ángulo. Y para una componente en Y es el vector por el seno de ese ángulo. Nada más cambia la función trigonométrica, coseno y seno. Entonces ya tengo las componentes, las magnitud de las componentes del vector número 1. Ahora tengo que analizar las componentes del vector número 2. Ahora hacemos una representación para las proyecciones en el eje X y en el eje Y, pero para el vector número 2, o sea, para el caballo número 2 que estaba jalando hacia abajo. De igual manera tenemos 15 grados, pero aquí hay algo importante, ¿eh? Aquí la cuerda en mi eje coordenado va hacia abajo. Si yo pongo una lámpara que apunte hacia el eje X, la sombra de este vector sería aquí. Si yo pongo una lámpara de aquí hacia acá, la sombra de este vector sería esto, lo mismo que vimos hace un momento. Entonces este vector lo voy a trasladar para acá para que aquí se me forme un triángulo rectángulo que me queda de esta manera. Y hacen lo mismo que en el vector número 1. Pero ojo, aquí en el vector número 1, acuérdense que el caballo número 2 tiene un vector de 2500. El de arriba era 3500. Perdón, 3000. Este es de 2500. Entonces, profe, para calcular la componente del vector número 2 en X sería 2500 por el coseno de este ángulo. Exactamente. 2500 por el coseno de este ángulo. Y les va a dar la magnitud de esta componente. O sea, F2 de X tiene una magnitud. F2 de X va a tener una magnitud de 2414. Paréntesis aquí. Cuando hagan esto en su calculadora, 2500 por cos 15, es importante que verifiquen ustedes en este momento que su calculadora esté en radianes, perdón, en ángulos decimales, porque si no, les va a empezar a dar otros resultados distintos a esto. Entonces lo que tienen que hacer es, no sé, háganlo ahorita 2500 y multipliquen por cos 15. Si les da un número distinto a esto, cámbienlo de radianes a grados o de grados a radianes. Si sí les da este resultado, no le muevan a su calculadora, eso está correcto ya. Y para la componente en Y, nada más sería este vector, 2500 por seno de 15 grados. Y les va a dar esto de aquí. 2500 por el seno de 15 grados. Les va a dar 645. Aquí abro un paréntesis o una nota. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Algo importante del vector número 2 en el eje Y es que su sentido va hacia la parte de abajo del eje Y. Está apuntando hacia abajo. Por eso más adelante agregaremos un signo negativo cuando estemos hablando de esto. A ver, les muestro. Estamos calculando las componentes del vector número 2, ¿sí? Una componente que es en X y una componente que es en Y. Me voy a ir hasta acá.
Recuerden que aquí es como si yo trazara, a ver si puedo dibujar. No, no me permite. Bueno, sí, si me salgo, me imagino. A ver, yo aquí tengo mi eje. Híjole, como que no soy bueno para dibujar. Tengo aquí mi eje coordenado. Aquí están las X. Aquí están las Y. Por eso aquí había 15 grados hacia acá y aquí hay 15 grados hacia acá abajo. Vean, este vector calculé su componente en X que apunta hacia acá. Como apunta hacia la X positiva, el resultado va a ser positivo. Este vector, su componente en Y va hacia arriba, o sea, hacia la parte positiva de Y. Por eso no dije nada, porque el resultado va a ser positivo. Pero para este vector de acá abajo, cuando su componente es en X, vean, está apuntando hacia las X positivas, no hacia las X negativas. Por lo tanto, cuando hablé de las componentes en X de este vector, también no dije nada porque es positiva. Pero aclaro, cuando estoy hablando de la componente de este vector en Y, este vector va hacia acá abajo. En Y va hacia acá abajo. Por lo tanto, la componente de este resultado en Y va a ser negativo. A ver si les quedó claro ya realizando este dibujito. Ay, como quito. Ok, continúo. Oh, perdón, disculpe. Continúo. Por eso hice esta aclaración aquí, que F2, que la componente del vector 2 en Y va hacia abajo. Por eso tendrá un signo negativo. ¿En qué parte tendrá un número, su valor será negativo? En lo siguiente que vamos a realizar. Bueno, ya calculamos la componente en X del vector 1, la componente en Y del vector 1, ya calculamos la componente en X del vector 2 y la componente en Y del vector 2. Esas componentes las vamos a pasar a una tablita. ¿Sí? Para el vector 1, su componente en X y su componente en Y. Para el vector 2, su componente en X y su componente en Y. Esta componente en Y del vector 2 es la que aquí les aclaré que va a tener que ser negativo, porque vamos a sumar las componentes en X. Vamos a sumar lo que me dio en X del vector 1 más lo que me dio en X del vector número 2. Realizo la suma y me da 5319. Y sumar 776 más menos 647, lo mismo que restar esto menos esto. Entonces, una vez que ya tienen las componentes de los vectores, van a realizar una suma nada más. Me hacen una tablita, suman estos dos, el resultado, suman estos dos, el resultado. Si hubiera más vectores, van a calcular las componentes en X del vector 3 y las componentes en Y del vector 3. Lo van a poner en una tablita, igual van a sumar los 3 o los 4, ¿sale? Ya que tengo la suma de las componentes en X y la suma de las componentes en Y, eso me indica la magnitud de las componentes en X y en Y del vector resultante. Ahora aquí es donde vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, donde podemos conocer el valor de la resultante, la cual será la hipotenusa del triángulo rectángulo. Bueno, estas componentes sumadas serían como los catetos del vector resultante. Entonces, si ya tengo dos catetos, ¿qué cosa me relaciona
o me daría el otro. Aquí. Si yo ya tengo el número este y el número este, ¿cómo obtengo este número? Con el teorema de Pitágoras, que este número al cuadrado va a ser igual a este número al cuadrado más este número al cuadrado. Entonces, esto es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a uno de sus lados al cuadrado más el otro lado elevado al cuadrado. Entonces, si yo aplico matemáticas aquí, porque yo no quiero la c al cuadrado, no quiero la hipotenusa al cuadrado, quiero la pura hipotenusa. Entonces es despejar c. ¿Qué le estorba a la c para que esté solita? Pues el cuadrado. Vulgarmente, ¿qué decimos? Si está elevado al cuadrado, pasa al otro lado como raíz. Realmente, matemáticamente lo que ocurre es que aplico raíz a este lado y aplico raíz al otro lado. Raíz con cuadrado se elimina y solamente me queda c. Pero bueno, no estamos en clase de matemáticas. Entonces, si yo despejo c de aquí si aquí tengo cuadrado, paso al otro lado la raíz. Entonces, la hipotenusa, que es lo que yo quiero, va a ser igual a al cuadrado, este al cuadrado, más b al cuadrado, este al cuadrado. O sea que, para obtener la resultante, la fuerza resultante o el vector fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes en x. Esto es el símbolo sumatorio, de sumar las componentes en x elevado al cuadrado más la sumatoria de y elevado al cuadrado. O sea, la fuerza resultante va a ser igual a este número, que aquí está, elevado al cuadrado, más este número, que es este de acá, elevado al cuadrado. Y ya, aplican matemáticas. Toman en su calculadora 5312.59. Si lo elevan al cuadrado, les va a dar este número. Luego, la n, no se olviden, la n también se eleva al cuadrado. N al cuadrado, n cuadrada. Más, toman en su calculadora y ponen este número y lo elevan al cuadrado y verán que les va a dar este resultado. Y además, como estamos hablando de newtons, newtons al cuadrado. Ahora, tengo aquí un más. Toman su calculadora, esto más esto. ¿Se puede sumar? Sí, profesor. ¿Por qué se pueden sumar? Porque tienen la misma unidad. Estoy hablando de newtons cuadrados y de newtons cuadrados. Si aquí yo tuviera 3 piedras más 5 vasos, a ver, súmenme 3 piedras más 5 vasos, no se pueden sumar. Pero aquí como estoy hablando de n cuadrada y acá también son n cuadradas, sí se pueden sumar. Por lo tanto, agarran su calculadora, agarran esto, más esto, y les va a dar este resultado. Ahora, a este resultado, ustedes agarran su calculadora y le sacan la raíz cuadrada y verán que les da este resultado. Y si ustedes le sacan raíz cuadrada a n al cuadrado, les va a dar nada más n. Entonces, esto es una parte de la respuesta, la fuerza resultante. De hecho, si ven el problema, aquí está, me están pidiendo cuál es la magnitud de la fuerza resultante, la que acabamos de calcular, profesor. Sale. Ahora lo que me falta contestar es cuál será la dirección o el ángulo al cual se va a mover esa roca. Bueno, ya que tienen la magnitud de la fuerza resultante, esta magnitud, ahora para conocer el ángulo o la dirección hacia dónde se va a mover esa roca, aplicaremos la función tangente. ¿Sí? Dado que ya conocemos la suma de las componentes en y y la suma de las componentes en x. La función trigonométrica tangente es la siguiente. La tangente es el cateto opuesto de un triángulo rectángulo en función de un ángulo entre el cateto adyacente. Entonces, lo que van a hacer es que va a ser la suma
de las componentes en Y entre la suma de las componentes en X. O sea, las Y, la suma de las Y entre la suma de las X. La suma de las Y entre la suma de las X. Pero yo no quiero la tangente del ángulo que quiero calcular. Yo quiero nada más el puro ángulo. No voy a ahondar aquí mucho tampoco porque lo deben de conocer de trigonometría. Si yo quiero despejar el ángulo en una función trigonométrica pasa como tangente inversa, se conoce como eh, tangente inversa o tangente a la menos 1, ¿sí? Entonces, para dejar el ángulo solito, lo que tienen que hacer es tangente a la menos 1 o tangente inversa de esto. En otras palabras, lo único que me tienen que hacer es decir, el ángulo hacia donde se va a mover esa roca va a ser igual a la tangente inversa de las Y entre las X. Pero la suma de estos dos entre la suma de estos dos. Tangente inversa de eso, agarran su calculadora. Para poner tangente inversa oprimen Shift, Tan, abren paréntesis. O bueno, primero desarrollamos algebraicamente esto un poco. Lo pueden poner directo en su calculadora o lo pueden ir simplificando. Por ejemplo, pueden hacer primero 199.41 entre 5312.59 les va a dar este resultado. ¿Sí? Profe, ¿por qué ya no puso la n? Porque matemáticamente n entre n da 1 y 1 por cualquier cosa va a dar cualquier cosa. Entonces nada más agarran, dividen la sumatoria de y entre la sumatoria de x y a ese número ahora sí le sacan la tangente inversa. Ojo, no la tangente. Su calculador pone en Shift, Tan y ahora sí 0.0279859 y lo que le va a dar es un numerito en grados. Entonces, el resultado es igual a 1.4 grados, como habíamos previsto. Analíticamente habíamos previsto que como este jala con más fuerza que este, el vector hacia este se va a mover hacia acá arriba. Se está moviendo un poquito, 1.4 grados, pero no me dio menos tanto grados, no me dio negativo, me dio positivo. Y lo que tienen que hacer simplemente es ponerme lo siguiente. Ahora sí, por eso se los puse en rojo. La respuesta es la fuerza resultante, que es cómo se va a comportar esa piedra, va a ser igual a 5.314, que fue la fuerza resultante, newtons a una dirección de 1.4 grados. Grabaré otro video donde realizaré otro ejercicio de este tipo, pero ya de una manera más directa.